En la madrugada de hoy me llegó un mensaje de un hermano y amigo muy querido que está en algún lugar de España, que no les digo cuál es, en la cual me decía que a raíz del programa que ustedes vieron anoche en Europa, pues lo vimos esta madrugada de 2:30 a 3 de la mañana. Entonces él reflexionó sobre eso y me escribió como a las 5 de la mañana sobre el punto en el que hacía referencia a que debíamos atrevernos a hacer las cosas de una manera diferente, dentro de lo cual estaba incluido nuestro acercamiento a las Escrituras, nuestra lectura de esos textos sobre los cuales hay tanta historia, tanta controversia, se consideran santos, se considera la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, pues para contestarle al amigo y para aportarle a todos, pues voy a pensar en voz alta y a aportar algunos elementos que estoy seguro a todos nos van a servir. Como primera medida, pues que miremos a Israel según la carne, que el elemento más valioso que existía sobre toda la tierra, sobre todo el planeta Tierra y diría en el universo, eran unas tablas que según se creía y según su propia tradición habían sido escritas por Dios mismo, con el dedo de Dios se habían escrito esas ordenanzas, esos mandamientos, esas instrucciones en la cima del monte. Entonces, si Moisés fue el agente receptor y testigo idóneo y veraz de esos sucesos, pues esas tablas debían estar pues en un estuche de oro guardadas por 100,000 soldados, 24 horas diarias, 7 días a la semana, todos los meses, todos los años. Pero no, parece que ni el mismo pueblo de Israel creyó eso, porque esas tablas pues desaparecieron, nunca volvieron a existir, ni nunca se les dio una importancia para la dignidad que deberían tener según se profesaba que habían sido escritas con el dedo de Dios. Bueno, no sé cómo será un dedo de Dios, pero ahí está el relato. Entonces, en ese orden de ideas, como lo que estamos hablando ahora es de las Escrituras, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, o la Biblia hebrea y las Escrituras cristianas, o el Tanaj y el Nuevo Testamento griego, etcétera. Ese compendio que está en la casa de todos, por ahí empolvado en algún rincón. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo leer de manera diferente? Nosotros podemos seguir teniendo nuestros pensamientos medievales, que eso es como un amuleto mágico, como el Urim y el Tumim. Tener una Biblia en casa pues va a generar una radiación semejante a la del Arca de la Alianza, que hay que saberla tocar. Entonces, por un lado, podemos seguir teniendo pensamientos así, como en algún momento de la historia se creyó que las personas sufrían pesadillas y sueños angustiosos, se despertaban sudando, soñándose con accidentes, con demonios, con bandidos. Entonces
la ciencia médica aportó lo suyo y se enseñó y se creyó durante muchos años que colocar un pan bien elaborado y recién hecho debajo de la almohada, entonces evitaba que la persona sufriera pesadillas. Entonces muchas personas tenían su hogaza de pan para llevarla a la cama. Pues también muchas enfermedades se originaron por eso, porque eso atraía roedores, ratas, ratones, pues en una sociedad bastante lejos del aseo, donde no había acueducto ni alcantarillado, ni agua potable suficiente ni en cada casa ni en las ciudades. Entonces era muy fácil la proliferación de las plagas. De ahí, y eso ya lo consideramos en otra ocasión, epidemias o pandemias como la peste negra. Bueno, donde muere el 70 y más por ciento de toda la población de Europa. En esa época pues se colocaba un pan debajo de la almohada. Hoy no estamos muy lejos de ese tipo de creencias, sobre todo en lo que respecta a los textos bíblicos. Son mitos y leyendas. Muy bien, ¿cómo desmontamos eso? Pues tenemos que conocer un poquito de la historia para saber cómo llegamos a tener el suficiente menosprecio por las Escrituras como en los días del antiguo Israel se tuvo por las tablas escritas con el dedo de Dios. Se profesó que se creía que esas tablas de piedra habían sido dadas por Dios. Eso fue lo que confesaron, eso fue lo que creyeron, fue lo que quedó escrito, pero su comportamiento fue que las descuidaron y las abandonaron hasta que se perdieron. Ahora se profesa creer que la Escritura es inspirada por Dios, cada letra, cada renglón, cada puntico que aparezca allí, eso es pura inspiración divina, que eso es, bueno, no te quepa duda, hasta los nekudot, que son los punticos que hacen las veces de vocales, que son nuevos, también pues los masoretas los pusieron y bueno, que sí. Entonces, no, señores, no podemos caer en esa situación de creer en historietas y en leyendas. Pero bueno, veamos, estaban las Escrituras originalmente en los rollos, en su idioma original, básicamente hebreo, algunas partes breves en arameo. Y entonces, ¿qué pasó? Estamos en los días de Ptolomeo y se está recopilando toda la ciencia, el conocimiento, el saber y la cultura en la gran biblioteca de Alejandría, y entonces se sabe que los judíos tienen, la gente de Judea, tienen unos documentos importantes que son valiosos para ellos. Entonces dicen, todas las cosas valiosas deben estar en la biblioteca de Alejandría, pero todo traducido al griego. El griego, pues, es el idioma del Imperio griego. Entonces, esa es la herencia del gran Alejandro el Grande. Entonces, ¿qué sigue? Pues que se llevan 70 sabios de Israel que sepan griego y los llevan a Alejandría a que traduzcan las Escrituras, o sea, el Tanaj. Y se traduce y queda esa Biblia que se conoce como la Biblia de los 70 sabios, o la Biblia de los 70, o la Septuaginta. Quedó traducido del hebreo al griego. Pasan los años, pasan los siglos,
Y entonces el griego es el idioma de la cultura del mundo, pero el idioma comercial, el idioma equivalente al inglés de hoy es el idioma del imperio, que es el imperio romano, que es el latín. Entonces ya viene un personaje que es Jerónimo, que va a traducir esos textos que hicieron los 70 sabios, lo pasaron al griego, él los va a pasar al latín. Y el latín pues es el idioma del pueblo, del vulgo. Entonces ahí viene la Biblia Vulgata, la que todo el mundo del Imperio Romano puede leer. Y así fue, quedó en latín, que es la lengua vernácula del Imperio Romano. Muy bien, pero todavía falta un tramo para llegar a la Biblia que tú tienes en tu casa, en tu idioma original, en tu lengua materna. Después viene la Reforma, todo el movimiento del protestantismo, las iglesias nacionales. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, debe estar al alcance de todas las personas, debe estar en todas las casas, debe estar al alcance de toda la población de creyentes. Entonces se traduce la Biblia al alemán y empieza al inglés y bueno, todas las lenguas de Europa Central van teniendo sus traducciones y van teniendo sus propias Biblias. Muy bien, España no se queda atrás. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera hacen lo suyo. Hay otros traductores también, y Torres Amad, Nácar y Colunga, bueno, otros estudiosos muy juiciosos de los textos hacen su mejor esfuerzo. Y ya la Biblia la tiene desde el sabio, estudioso, el biblista, hasta el más despistado de los mortales. Se regalan Biblias como regalar camisetas, llaveros, souvenir. Es un detalle del mundo de la confesión cristiana. Mira la Biblia y con página dedicatoria. Esta Biblia ha sido regalada, ha sido dedicada a fulanito el día de su grado de bachiller, el día de su matrimonio, el día de, no sé, se compran Biblias, se regalan Biblias. Entonces la Biblia, como lo dijo San Jerónimo, ya es algo vulgar, de la vulgata, del vulgo. Todo el mundo tiene su Biblia, o sea, todo el mundo, y hasta las tribus bosquimanas o Nucamacú se les llevan los misioneros que hacen, traducen y regalan Biblias y ponen en los hoteles, en los cajones, en los aeropuertos, Biblias y porciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Bueno, ya inundaron el planeta con Biblias y pues cuando esta palabra llegara a todo el mundo, Jesús vendría. Y no. Y las Biblias se proliferaron hasta ese punto. ¿Qué pasó? La pregunta que me hace mi amigo es ¿cómo leerla de manera diferente? Pues les voy a contar una anécdota sencilla. Hace también muchos años, cuando se creía que poner un pan debajo de la almohada te evitaba las pesadillas, hubo una época en que la papa, que tiene tan grande valor nutritivo y sirve para tantas cosas, no tenía aceptación ni gran consumo en regiones importantes, por ejemplo, de Francia, al occidente de Europa. Un hombre que quiso ayudar a la comunidad para que la comunidad se acercara a la papa como nosotros hoy queremos que la comunidad de creyentes se acerque a la Escritura,
pero de verdad para consumirla, para comerla, no para tener una papa en su casa abierta en rebanadas, como están las Biblias por ahí abiertas en el Salmo 23 o en el Salmo 91, como un talismán, como un amuleto, como la mata de sábila detrás de la puerta, como la herradura o la pata de conejo. Entonces, la Biblia, que no puede faltar en tu automóvil, en la sala de tu casa o en la cocina o en la habitación, como si eso te trajera bendición, ¿no? O sea, te trae tanta bendición como tener un Corán. O sea, si tú no tienes una relación con la palabra, ni el conocimiento, ni el acercamiento, ni la fe, pues no pasa nada. Es papel y tinta. Puede ser un libro satánico, da lo mismo, no hace daño ni hace bien. Bueno, y entonces hubo un señor en Francia que se llamaba Don Antonio, Antoine Augustin Parmentier. Don Antoine o Don Antonio, para nosotros que hablamos en habla hispana, le dejamos a nuestro hermano Eric Garnier que diga Antoine Augustin Parmentier. Nosotros decimos Don Antonio ideó un sistema para empezar a difundir el consumo de papa en la comunidad francesa, a partir de la región donde él estaba, y fue un método sencillo. Tenía cultivos de papa y cuando ya estaba cerca de la cosecha, cuando ya llegaban los días de la cosecha, montaba guardias armados alrededor de las parcelas donde estaba la papa. Muchos guardias armados cuidando su cultivo. Pero el truco estaba en que él retiraba a los guardias en las horas de la noche. Entonces, la población francesa de esas regiones donde habían los cultivos de papa veían y creían que era muy valioso ese cultivo porque tenían guardias armados, pero como ellos eran inteligentes se dieron cuenta que los guardias se iban a dormir por la noche. Entonces empezaron a organizar cuadrillas que iban con sacos, con costales, a robar las papas para poderlas consumir. Y entonces iban grupos de familias por las noches y sacaban costalados de papa. Y así se empezó a difundir el aprecio y el consumo de papa en Francia. Entonces, una de las cosas que le ha hecho más daño a que el pueblo busque, así sea con esfuerzo, así sea de noche, escudriñar y tomar el alimento, es precisamente que se cree que es una cosa vulgar. Pero cuando por medio de un truco, de una estratagema, se llegó a sembrar la idea de que ahí había algo valioso, la gente se acercó, la tomó y la consumió hasta el día de hoy. Entonces, mis amados, pues ahí está solamente para nuestra reflexión. El hecho de que esté tan al alcance del que sea, que cada uno lea lo que quiera, cuando quiera y interprete como quiera, porque el Espíritu Santo le sopla, hace que nadie quiera comer de esa papa. Lo dejamos ahí como para que tú seas quien desarrolle el pensamiento y, como siempre, pues llegues a tu conclusión y a tener la última palabra. Fuerte abrazo.